Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número uno, conformado por Carlos Montezuma, Daniel Ordóñez, Willy Muelas, Cristian Velasco y Samuel Camacho. Y a continuación les traemos una presentación con el tema progresiones temáticas. Como estudiantes de ingeniería, debemos comprender la estructuración y mecanismos establecidos para la formación de textos encadenados en la coherencia y la cohesión, tal cual como lo es el mecanismo de la progresión temática, el cual te guía en un modelo lingüístico acompañado del enlace de ideas que siguen un orden. En la construcción de textos argumentativos enfocados a la investigación y el mejoramiento, se deben de tener interacción de ideas y concatenación de las mismas con el objetivo de ser diáfanos al transmitir el mensaje. Progresión temática. La progresión temática se puede definir que es como una herramienta, uno de los mecanismos por el cual se dosifica y organiza el desarrollo de la información de los diferentes textos. Esto pues facilitando la comprensión de los lectores. Este recurso es muy esencial en textos académicos, argumentativos o expositivos, ya que pues mejora la coherencia y la cohesión. En esta presentación que traemos aquí, pues vamos a ver y vamos a conocer qué es, cómo se aplica, sus tipos y su importancia para lograr textos claros, ordenados y efectivos. ¿Qué es la progresión temática? La progresión temática es una forma, una manera en que las ideas se conectan y avanzan dentro de los textos, o podríamos también decir que es un hilo conductor que permite que la información fluya de forma ordenada y comprensible, pues esto con su respectivo tema y rema. ¿Cuál sería su importancia? La importancia de esto es que pues, nos permite organizar ideas de manera clara y coherente en los diferentes textos. Y gracias a esto, pues el lector puede seguir el hilo del mensaje sin confundirse y pues mejorando la calidad de la comunicación. Tipos de progresión temática. Para poder entender los tipos de progresión temática, inicialmente debemos de conocer a fondo qué es el tema y qué es el rema. El tema es la idea central y la primera información del texto. El rema son los datos que se van incorporando con respecto al tema. Entonces tenemos el tema lineal, que es una información que se va integrando a la siguiente. El tema con su respectivo rema. El rema pasaría a ser el tema de la siguiente oración. Tema constante. Un tema constante tiene un único tema con diferentes remas. El tema derivado. El tema derivado es un tema general que desde él se van desglosando diferentes tipos de temas, unos subtemas, y cada subtema tiene su respectivo rema. Tema por saltos o complejo, este tiene la integración de las tres tipos de progresión temática anterior hablada y se utiliza para textos argumentativos, textos expositivos. Aquí tenemos una imagen que representa el diagrama de flujo de los diferentes tipos de progresión temática. A continuación, en los siguientes textos vamos a identificar la progresión temática lineal. En el siguiente fragmento, la ciudad está formada por varias calles. El tema sería la ciudad y el rema formada por varias calles. Si le damos continuidad al texto, vamos a poder identificar que el rema del fragmento anterior se convierte en el tema. Se alinean y distribuyen, sería el rema y así sucesivamente dándole continuidad al texto. La progresión temática constante. Se identifica que Juan es el tema principal, el tema 1. Se levantó temprano, sería el rema 1. Preparó el café con leche, sería el rema 2. Fue a su trabajo, sería el rema 3. Y así confirmamos que el tema principal sería Juan. En la progresión temática derivada, definimos y encontramos que el tema es el trabajo de grado. De este tema principal se derivan subtemas, que sería introducción, marco teórico, marco metodológico, análisis, de los cuales se derivan sus remas. Progresión temática a saltos o compleja. Se identifica un tema principal en el primer enunciado, del cual se deriva un rema. Existe un segundo enunciado del cual se deriva un segundo rema. Y existe un tercer enunciado del cual se deriva un tercer rema.
Yendo con el análisis de textos comparativos, si comparamos un texto bien estructurado frente a otro con una progresión temática no muy adecuada, la diferencia en la claridad y comprensión de este es evidente. A continuación, presentaremos dos textos de los cuales se leerá un fragmento de cada uno para poder así realizar la respectiva análisis. El texto de la carta dice de la siguiente manera. Hola, ¿cómo estás? Esta no es mi última carta, tampoco espero te llegue. Es más, m- me he dedicado a colocar, poner, sellar y guardar cada carta para ti, para mis otros amigos. Gracias por brindarme tu amistad, apoyo y confianza. Tengas un hermoso mañana y un futuro prometedor en lo que hagas. Texto del estrés. Se puede definir el estrés como un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil. Todas las personas tenemos un cierto grado de estrés, ya que se trata de una respuesta natural a las amenazas, a las amenazas y a los otros estímulos. Es la forma en que reaccionamos el estrés lo que marca el modo en que afecta nuestro bienestar. Entrando en el análisis de los textos, primeramente pudimos identificar el tema y el rema del texto de la carta, donde la amistad y los sentimientos personales son el tema y el rema donde desarrolla recuerdos y emociones. Pudimos identificar que en algunos fragmentos el texto sigue una progresión temática constante, sin embargo, en otros fragmentos hay una ruptura en la temática. El texto no sigue una progresión temática completamente efectiva. Hay momentos donde mantiene una línea temática coherente, pero en otras partes hay rupturas que afectan la cohesión y la coherencia del mismo. En el texto del estrés, identificamos una progresión temática constante y una lineal, donde en los primeros párrafos la línea principal es el estrés y cada nueva oración que sigue amplía o explica aspectos relacionados con el tema principal. Y en la lineal, eh, a medida que avanza el texto, se introduce una nueva información basada en la anterior que lo complementa a sí mismo. Eh, En los mecanismos de cohesión, pudimos identificar que el texto número uno presenta fallas en el uso de conectores, donde hace poco uso de estos, los cambios en el tema ocurren de forma abrupta que afectan la cohesión. El texto número dos mantiene un hilo conductor claro, se inicia con una definición, se explica el impacto del estrés y luego se presenta una estrategia para reducirlo. Vemos que también hace uso de conectores como sin embargo y así, que estos facilitan la transición entre las ideas. En este punto analizaremos el texto académico, el eclipse. Tomaremos un fragmento de este texto, el primer fragmento de eso, de hecho, y lo analizaremos. En el primer fragmento podemos identificar que la progresión temática utilizada es la progresión temática lineal. ¿Por qué? Porque existe una coherencia entre la oración al sostener en el texto que ya no tenía salvación. Y luego sobre ese mismo tema se añade información relevante e ilustrativa que ayuda a la comprensión del mismo texto. También inclusive se utiliza el entorno para dar a entender la situación de Bartolomé. La coherencia y la cohesión. La coherencia y la cohesión contribuyen primeramente a la presentación estructurada con el desarrollo lógico y lógico del texto, logrando así una fluidez clara, utilizando mecanismos lingüísticos para poder desarrollar de manera más lógica y coherente con el texto, el eclipse. Hallazgos. Como hallazgos podemos identificar estos cuatro hallazgos claves.
como lo es el impacto a la coherencia textual, la relación con la argumentación y discursos, el uso de los distintos tipos de discursos, la utilización e importancia de la utilización e importancia al día a día. Estos cuatro puntos sirven para contribuyen a la estructuración lógica y a poder vender de manera más clara nuestras ideas, logrando así una mejor fluidez al momento de presentar una idea de un tema en nuestra área o en donde sea. Reflexiones sobre la progresión temática. Una de las reflexiones que tenemos pues sería concatenación de ideas, coherencia y cohesión, que pues básicamente vemos que si nosotros en los textos no concatenamos bien las ideas desde un principio hasta un final, no vamos a poder tener buena coherencia ni cohesión. La estructura de la información, también vemos pues que si la información no está, los textos no están bien estructurados, va a ser muy difícil para el lector poderlos comprender. El desarrollo de temas y remas. Tenemos que es necesario en este tipo de mecanismo tener un buen desarrollo de remas y temas y en sus diferentes formas de progresión temática, dependiendo del texto que vamos a aplicar. Argumentación de la información. Se logra exponer razonamientos lógicos y aportar pruebas que corroboren la información o mensaje transmitido. En este caso, la progresión temática y sus diferentes tipos. En el análisis de texto, la reflexión a la que llegamos es que el análisis mejora la escritura propia. Evaluar textos ajenos ayuda a identificar fortalezas y errores comunes. Al conocer cómo funcionan los mecanismos de textos, aprendemos a planear, escribir y revisar de forma más crítica. En las habilidades de comunicación podemos ver que lo que nos puede ayudar la progresión temática es a la capacidad de transmitir y dar a entender un tema de manera más lógica y coherente. En el dominio del tema nos permite tener una estructuración y una estructura clara al momento de dar un texto, se puede ser un texto académico o lo que sea importante o relevante en dicho momento, al momento de transmitir la idea. Aquí tenemos un resumen, pues tenemos un video como material de apoyo que puede fortalecer un poquito más estos conceptos. Nuestro tema de hoy es la progresión temática. Veamos de qué se trata. ¿Qué es la progresión temática? Es el modo en que se desarrolla la información a lo largo del texto y cómo se relaciona la información nueva con la anterior. La progresión temática nos lleva a pensar en tema y rema. El tema es la idea central y primera información del texto, mientras que el rema son los datos nuevos que se van incorporando y relacionando con los anteriores. Tenemos diferentes tipos de progresiones temáticas, con tema lineal, con tema constante y con tema derivado. Ahora veamos cada uno de ellos. La progresión con tema lineal, la información nueva se va integrando a la anterior. El rema de la oración anterior pasa a ser tema de la siguiente oración. Así tenemos un tema 1 con un rema 1 que a la vez se convierte en tema 2 con su propio rema 2. Con tema constante, a un tema único se le van agregando diferentes remas. Así tenemos un tema que tiene un rema 1, luego un rema 2 y luego un rema 3. Con tema derivado, el tema principal se va desarrollando en diferentes remas que se convierten a la vez en subtemas a los que a la vez se le agregan nuevos datos. Por eso tenemos un tema 1 que luego tiene un tema 2 y un tema 3, con cada uno de sus remas. Como conclusión, tenemos que la progresión temática es un mecanismo que nos ayuda a establecer una conexión
jerárquica en las ideas para darle sentido a los diferentes textos. Aquí plasmamos las referencias de la web, que si quieren ampliar un poquito más la información, aquí podrían llegar a obtenerlo. Los mejores proyectos se realizan en equipo. Muchísimas gracias, espero les haya gustado nuestra presentación. Muchas